Hola, muy buenas noches a todos y todas. Vamos a empezar esta mesa ya del octavo día de este stand en la FIL del IEPC Jalisco. Primero que nada, les doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros de la mesa. Les agradezco mucho que se encuentren esta tarde, noche con nosotros de sábado y estaremos presentando una mesa muy interesante que viene a completar y a cerrar, las ideas que se han estado discutiendo a lo largo de estos 8 días, que tienen que ver con diversos conceptos que rodean a la política, rodean a la democracia, están de manera periférica entendiendo ciertos conceptos y damos por hecho ciertos temas que tienen que ver con rescatar la política. Y en ese sentido es muy interesante y provocador el título general de estas mesas, porque damos por hecho que pues la política o está perdida o está secuestrada por algún motivo que tratamos de dilucidar en todas estas mesas. Entonces, quisiera comentarle que diversos estudios revelan una profunda desafección social por la política y este fenómeno se ha generalizado como tendencia global. Por ejemplo, en Jalisco, el 57% de las personas manifiestan no tener interés en la política y suelen mencionar la decepción hacia la clase política como principal razón por la cual no participan en un proceso electoral votando. Entonces, sabemos que la política es una actividad que busca gestionar la diferencia a través de la negociación y el diálogo para encontrar las mejores soluciones comunes por la vía pacífica. Por lo que cuando hablamos de calidad de la democracia, resulta indispensable referirnos también a la calidad de la política. Es en este sentido la idea de reivindicar la política como una actividad que nos permite construir una sociedad donde las diferentes ideologías, formas de pensamiento y modos de vivir coexisten y conviven en paz como una tarea fundamental. Por lo anterior, y debido a los fines institucionales y constitucionales de promover la cultura democrática, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, este año decidimos dedicar nuestro pabellón y programa de actividades de FIL a reflexionar sobre la política. Y en este caso específico, pues el panel que nos ocupa reflexionará a partir de recuperar la política desde un enfoque sobre el impacto en la corrupción. Y en este sentido, bueno, me permito proponerles la siguiente dinámica de esta mesa. Tendríamos una primer intervención de 10 minutos, posteriormente tendríamos una retroalimentación de la moderación y conversación entre los panelistas y el público de hasta 20 minutos si es que nos alcanza el tiempo. Vamos a empezar por el doctor, el maestro en gestión pública y doctorante en políticas públicas por la Universidad de Guadalajara, Gilberto Tinajero Díaz, para quien les pido un aplauso. Bueno, pues Gilberto, además de ser secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva en Sistema Anticorrupción del Estado CEAJAL,
Se ha desempeñado como director en áreas estratégicas en la Secretaría de Educación Jalisco, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en la Secretaría de Hacienda Pública, en el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, entre otras instituciones. En 2015 fue parte del equipo para la formulación de la propuesta de la iniciativa de ley estatal correspondiente a la armonización con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aunado a ello, fue integrante de la Comisión Institucional para la Implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco en 2017. Gilberto ha sido docente y coordinador en educación superior, posgrados, diplomados y seminarios en la UDG, el Colegio de Jalisco, el ITESO, el Centro de Estudios del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco y en la Universidad Panamericana. En 2006 recibió mención honorífica en el Premio del Instituto Nacional de Administración Pública por su investigación, la glosa del informe de gobierno, un instrumento para la rendición de cuentas. Diseño institucional en el Estado de Jalisco, periodo de 2003 a 2005. Es tuyo el micrófono, querido Gilberto. Además, esta es tu casa, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a la comisionada presidenta, Paula, por la invitación a participar en esta tarde con ustedes. Es un gusto compartir la mesa con la doctora Anel, secretaria del Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas del CUSEA de la UDG, con el doctor Moisés Pérez Vargas, consejero electoral, con el doctor Jorge Ortiz, auditor superior del Estado de Jalisco, y saludar a amigas, amigos con quienes nos coinciden muchas historias y luchas de poder. Por supuesto, al secretario ejecutivo, maestro Cristian, muchísimas gracias, Cristian. Como bien lo dices, me siento en casa, nos sentimos en casa. El Instituto Electoral es la casa de muchas personas que hemos tenido la oportunidad de abanderar la lucha por derechos fundamentales. Enfrente tenemos el pabellón de la transparencia, somos instituciones hermanas, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara y también la Secretaría Ejecutiva. Reflexionar sobre el impacto de la corrupción en la política, pero en un contexto democrático, que eso le da una connotación especial y un trasfondo a la discusión, por supuesto que nos obliga a primero intentar un acercamiento de definir qué es la política y trataría de situarlo en qué es la política contemporánea y qué es la política democrática, porque pues política ha existido desde que la sociedad humana se agrupa y tiene métodos de control y de poder. La política es poder y es la lucha por el poder, pero la política democrática es una lucha civilizada y entonces la política contemporánea nos implica reconocer instituciones, garantes, árbitros de una contienda electoral. Una definición muy simple de la política, demasiado simple, nos dice que es la lucha entre los que están adentro y los que están afuera y que quieren entrar y que no se quieren salir los otros. Es un método para resolver conflictos y tensiones. Es una manera de distensionar precisamente las dificultades y tensiones que pueden existir en una sociedad plural, compleja como es las sociedades modernas y contemporáneas. Ahora bien, recuperando el tema del panel, el impacto de la corrupción en la política. ¿Cómo se vincula la política y la corrupción? ¿Y quién es factor de qué? La corrupción en la política distorsiona al gobierno mismo, distorsiona los bienes y servicios que de manera legítima tendría que brindar los gobiernos, por supuesto que sí. Se ha tratado de encontrar las diferentes causas y factores por los cuales pues precisamente se llega a una corrupción y el ámbito de la política es uno de ellos.
Yo quisiera en este primer momento, maestro Cristian, dejar hasta aquí y pasar a los siguientes momentos y oportunidades del panel. Muchas gracias, maestro Tinajero. Bueno, ahora le daremos el uso de la voz al doctor Moisés Pérez Vega. Él es consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM y doctor en Ciencia Política por la Flaxo. El doctor Pérez Vega cuenta con experiencia en el ámbito electoral desde 1997. Ha sido consejero distrital del IFE y se ha desempeñado como secretario de Comisión Municipal, comisionado distrital, funcionario de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica y director de la unidad editorial en el propio instituto. Asimismo, ha ejercido actividades de investigación y docencia tanto a nivel licenciatura y de posgrado en varias universidades del país, entre las que se encuentran la UNAM, la Flaxo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UNIVA y la Universidad de Guadalajara. Es autor de diversos libros, en particular Las fuentes institucionales de la disciplina partidaria en México, la 58ª legislatura de la Cámara de Diputados, 2000 a 2003, así como diversos ensayos sobre temas legislativos, electorales y de rendición de cuentas en publicaciones especializadas. El doctor Moisés Pérez Vega obtuvo el primer lugar en 2008 del 8º Certamen Nacional sobre Fiscalización y Rendición de Cuentas, organizado por la Comisión de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación. Muchas gracias, doctores. El micrófono. Muy buenas noches, sean bienvenidos todos a esta charla, a esta conversación, que ya estamos en el 8º día de la Feria del Libro y cada cita en la FIL pues es un gusto conversar a partir de pues, temas que nos apasionan, en el caso del instituto los temas electorales, los temas políticos. Y bueno, a quien no había venido, pues les invito a que conozcan bien el stand. Aquí estamos poniendo a dialogar a Paquita la del Barrio con Karl Marx, a Foucault con Molotov, al Chicharito, tema de la voluntad. ¿Se acuerdan esa frase de hay que pensar cosas chingonas? Bueno, aquí lo estamos vinculando con Nietzsche, Friedrich Nietzsche, y también, bueno, no solamente la política es para los hombres, también para las motomamis, para las mujeres. Entonces, bienvenidos, todavía hay chance de conocer, de estar acá, y también el día de mañana que cerramos. Y lo hacemos con el contexto de estas charlas que hemos venido haciendo desde diferentes ópticas. Ahora toca el tema, un tema fundamental, que es el tema de la corrupción, de cómo afecta pues, la vida política y sobre todo, como ya dijo Gilberto, precisar la vida política democrática, la política democrática, la que es plural, la que nos permite proponer soluciones a problemas conjuntos. Y bueno, pues yo muy contento de que me hayan invitado a este conversatorio con especialistas en la materia, la doctora Anel Vázquez, colega también politóloga, a Gilberto Tinajero y por supuesto al auditor del Estado que pues le toca hacer una tarea importantísima en la tarea de revisión, supervisión y fiscalización de que todo se apegue al marco legal. Pues muy pertinente la pregunta. Yo diría, antes de entrar a algunos datos que les quiero compartir, pues que la corrupción en términos amplios va en contra de toda lógica democrática porque implica un desgaste, un vaciamiento, creo yo, del espacio público que hace que ese espacio que es de todos, en donde todos tenemos que participar a partir de diferentes visiones para proponer diferentes opciones, cursos de acción, cuando ese espacio público es secuestrado por unos pocos para perseguir sus intereses individuales o de grupo o de facción o de camarilla o como le queramos decir, esto atenta contra la dinámica democrática. Y
pues el hecho de que la gente perciba que los políticos son corruptos o que una gran parte de las instituciones o el servicio público no están cumpliendo con su función, pues por supuesto que afecta la dinámica democrática. Bueno, me parece que pues la pregunta es muy pertinente y voy a poner algunos temas para la discusión. Aquí Gilberto ya abrió algunos aspectos, yo voy a proponer algunos otros. Que dicho sea de paso, no es fácil entrarle al tema porque implica, creo que también dar evidencia, y creo que la ciencia política y en general las ciencias sociales tiene que investigar más de los nexos causales entre diferentes cuestiones como la corrupción, la impunidad y cómo eso afecta la dinámica democrática, la rendición de cuentas, la transparencia. Pero bueno, aquí vamos a conversar algo de esto. Algunos datos para iniciar. El 35% de los latinoamericanos señalan en primer lugar como los problemas que les aquejan más no es la corrupción, sí está entre los primeros, pero no es el primero. Están los temas económicos, con 35%. El segundo lugar, la delincuencia organizada. Y en tercer lugar, la corrupción, con el 9%. Para México, en 2018, los ciudadanos colocaron a la corrupción como el segundo problema más importante del país, con un 14%, que nace con la certeza de que los propios ciudadanos de que no existe igualdad ante la ley y asimismo perciben un involucramiento en la corrupción de parte de casi todos los políticos y quienes son servidores públicos. Del lado de la política, a pesar de la desafección con las instituciones de la política democrática mexicana, la sociedad sigue pensando que son el mejor medio para canalizar el conflicto político. La ENCUSI del INE, esta encuesta sobre prácticas ciudadanas, muestra que el 59% de la población de 15 años o más está de acuerdo en que gracias a los partidos políticos la gente puede participar en la vida política y 58.4% está de acuerdo con que los partidos políticos son necesarios para hacer que el gobierno funcione. Además, en los últimos 12 meses, el 22% de la población de 18 años y más ha realizado actividades relacionadas con asuntos públicos, como firmar peticiones, para solicitar servicios públicos o colaborar con otras personas para resolver algún problema comunitario. Aunque debe mencionarse que a pesar de seguir confiando en esas instituciones como los mejores medios para la política democrática, también son en los que menos confían actualmente. De acuerdo al Latinobarómetro, en México solo el 22%, repito, solo el 22% confía en sus partidos políticos. Pueden ser contradictorios, pero creo que no lo son estos datos que acabo de decir, si bien piensan que son el mejor medio, pero también evalúan que son corruptos o que no confían en ellos. La población mayoritariamente sigue confiando en que las instituciones de la política son el principal instrumento para resolver sus problemas y encauzar el conflicto social y político, solo que ha aumentado su malestar e intolerancia a los comportamientos de corrupción de las personas que llegan al poder mediante el uso de la política y emplean en beneficio personal o de grupos de interés. Por otro lado, evidentemente la corrupción afecta la desafección por la política, pero no todo tipo de corrupción, especialmente la corrupción de las élites políticas. Para cerrar y dejar en otro momento un poco las acciones que podemos emprender hacia adelante, diré, de acuerdo al Latinobarómetro, la percepción de la corrupción sobre las élites políticas ronda el 50%. Las personas que ocupan las instituciones más importantes de la democracia están bajo sospecha mayoritaria de ser corruptos. El presidente, 58%, el parlamento, 55%, la policía, 50%, y los jueces y los magistrados, 47%. Incluso en el caso de líderes religiosos, situados al final de la lista, alcanzan un 24%. Pero al momento de que son electos por medios políticos, si exhiben corrupción, la población de nuevo recurre a la política en la que confía para castigarlos y retirarlos. Es decir, la sociedad confía en la política, sigue confiando todavía en la política para combatir la corrupción a través del voto. No es el único instrumento, pero sí es un instrumento poderoso para renovar o quitar
gobiernos, ¿no? Finalmente, el medio del cual disponen los gobiernos una vez electos para mejorar su percepción sobre la sociedad es introducir políticas y hacer efectivas acciones que combatan la corrupción, es decir, que emplean la política no en beneficio personal, sino para combatir esas prácticas. Estos datos yo los quise seleccionar de lo que piensa en general los latinoamericanos, pero en particular los mexicanos, sobre el fenómeno de la corrupción y sobre el fenómeno también de la confianza hacia sus, digamos, su élite política. Y en la segunda ronda sí quiero ahí poner a reflexionar o a conversar sobre cómo podemos cambiar estas cifras que nos llaman a la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor. Es interesante cómo ya se empieza a revisar las distintas categorías, ya con datos sobre la mesa, sobre la corrupción. Llama la atención de veras que la corrupción ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica como problemática, con el 9%, pero por ejemplo en México que sea el segundo lugar en la visión de los mexicanos como problema público, ¿no? Sin embargo, contrasta que solo el 22% de la población confía en los partidos políticos, a pesar de que el 59% dice que es la vía idónea para poder resolver los problemas públicos y acceder al poder como mecanismo de poder. Es decir, son datos que ponen sobre la mesa justamente la relevancia de la pregunta de qué política queremos recuperar, cuál es la política que estamos identificando nosotros, la política de la participación, la política como el mecanismo para resolver los problemas públicos, la política de apoderarse de los espacios públicos o la política de las élites que pone sobre la mesa Moisés. Bien, continuamos con nuestra mesa con la doctora Anel Vázquez Anderson. Ella es secretaria del Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, es politóloga por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencia Política por la New School for Social Research en Nueva York y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. La doctora fue integrante del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco de 2017 a 2021, coordinadora del Observatorio Académico de Políticas Públicas en el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Adicionalmente, se ha desempeñado como asesora en el Congreso del Estado de Jalisco, en el Instituto Federal Electoral y en instituciones internacionales como el Institute of International Education, Education USA y el International Center for Journalists. Es profesora asociada de tiempo completo en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, donde ha impartido cursos de teoría política, ciencia política, comunicación política y políticas públicas desde 1998. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre temas de democracia, medios de comunicación, derechos humanos y plataformas electorales, el voto en Jalisco, solamente por citar algunos. Muchas gracias, doctora, por estar acá con nosotros. Al contrario, muchas gracias a la consejera presidenta Paula Ramírez, al secretario ejecutivo del Instituto Cristian Flores y por supuesto al director de Participación Ciudadana Carlos Aguirre por la invitación. Es un gusto, una alegría, primero compartir esta mesa con amigos queridos, colegas, el consejero electoral Moisés Pérez, el auditor del Estado Jorge Ramírez y por supuesto el secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción Gilberto Tinajero. Además es un gusto, les decía, no solo por compartir la mesa con personas que admiro y que estimo, sino también por el tema. Es un tema súper interesante y además la manera en que se plantea esta campaña, por ejemplo, de unir a
a los grandes teóricos de la política con una realidad en concreto. Entonces no me puedo resistir precisamente a hacer eso. Como vieron en mi currículum, mi especialidad es teoría política y como dicen, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pues yo espero no aburrirlos, pero ese es el enfoque que yo quiero dar a la reunión del día de hoy. Lo que quiero es plantear una manera de entender la política, una manera de entender la corrupción y cómo efectivamente la corrupción impacta en este concepto de política. Y la tentación mayor, sin lugar a dudas, que no pude resistir, es la de mi ídola que está aquí, que es Hannah Arendt. Y entonces el concepto de política que voy a usar verán que es el de Hannah Arendt. Lo que les voy a plantear entonces primero es esta idea que nos motiva el título, que es Recuperemos la política. Pues básicamente suena que alguna vez la tuvimos y ya no la tenemos, ¿no? O sea, recuperar significa que sí fue nuestra y dejó de ser nuestra en algún momento. Y eso precisamente me ayuda a empezar con esta discusión, esta argumentación, es pensar desde Hannah Arendt y el concepto de política, que precisamente la política que perdimos fue la política griega, ¿no? De la polis, donde la política era básicamente la participación de todas y de todos, al menos los que eran considerados ciudadanos, porque sabemos que en la polis griega, pues las mujeres, los esclavos, los que no habían nacido en Atenas, bueno, no eran ciudadanos, por tanto, esclavos y demás no eran parte, pero los que eran ciudadanos participaban activamente en la polis, tanto así que los griegos decían, ¿no? Aristóteles específicamente, Sócrates y demás, sí, exactamente, que pues la idea del son politikon, del animal político, por ejemplo, la idea de la libertad. Saben que la libertad era ejercida colectivamente, no se entendía de otra manera. La libertad individual como tal no existía, existía en colectivo, discutiendo, deliberando con otros. Era tan importante la libertad para los griegos que cuando cometían un delito había dos tipos de castigo. Un castigo era la cicuta, que era un veneno, o el ostracismo, que era expulsarlos de la comunidad. Pues la mayoría de los griegos preferían la cicuta antes del ostracismo, porque expulsarlos de la comunidad implicaba que ya no eran libres y que eran poco menos que un esclavo o un animal. Esa era la política, era, digamos, en este continuum donde los extremos están marcados en el de todo es política o nada es política, ¿no? Precisamente estamos ahora contemplando, enfocándonos en ese continuum. En el tiempo de los griegos todo era política, es decir, la idea del Estado era discutido políticamente, la idea de cómo se conformaba la sociedad, cómo se organizaba, absolutamente todo, excepto obviamente la vida privada, pero todo lo que tenía que ver con lo público, con lo colectivo, era decidido por todos políticamente en el espacio público, a diferencia de lo que está pasando hoy, y eso es lo que quiero proponerles, ¿no? Primero decirles cuál es digamos, la discusión teórica, que a lo mejor la simplifico, pero permítaseme hacer esto por cuestiones de tiempo y de espacio. Hay dos maneras de entender la política, la podríamos categorizar así, una como la que acaba de plantear al inicio el secretario técnico Gilberto Tinajero, es esta forma de entender la política como poder, como fuerza, como gobierno. Esa es una manera de entender la política de manera más bien instrumental, es decir, hay objetivos, se siguen medios para lograr ese objetivo. El principal podría ser precisamente la obtención del poder y el mantenimiento del poder, es decir, no perderlo por ningún motivo. Y creo que precisamente ese concepto más actual, digamos que viene después de los griegos, que conocemos, con el que nos confrontamos, que sufrimos, que padecemos, es precisamente lo que nos ha llevado a perder la política y por tanto debemos recuperarla, ¿no? Y entonces de pasar a que todo era política, pasamos a que nada es política, es decir, es un espacio reducido en términos de que solo los políticos
participa, ¿no? Solo los políticos intervienen. Y en algún momento los ciudadanos y las ciudadanas, pero básicamente en el momento de las elecciones, y cuando los políticos se acercan a los ciudadanos, lo hacen de nuevo en términos instrumentales, estratégicos. Ven a los ciudadanos como un botito caminando, ¿no? Básicamente, es decir, prometen, hablan con ellos, se comunican, pero no para saber qué sienten, qué piensan, para tener una interacción, una deliberación, básicamente para luego prometerles lo que, digamos, pueden convencerles para votar, ¿no? Se convierten, les digo, los ciudadanos son instrumentales a este concepto de la política, ¿no? Y el que les quiero proponer yo es este otro concepto más relacionado, asociado al modelo griego, que precisamente es lo que hace Hannah Arendt en su concepto, decir, a ver, la política no puede ser poder en términos de violencia, en términos de imposición, en términos de fuerza, porque en ese momento entonces se está negando en realidad la naturaleza de la política, porque la política implica ponernos de acuerdo en colectivo, deliberar, conversar, tomar decisiones en común. Cuando se imponen es que, digamos, fracasó la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo, ¿no? La imposición, la fuerza, se usa precisamente cuando fracasa para Hannah Arendt la política. Entonces, lo que les quiero proponer es que cuando hablamos de recuperar, es recuperar este concepto de política que implica, obviamente, la discusión, la deliberación entre los iguales, ¿no? Digamos, en un espacio de libertad entendida como los griegos, ejercida colectivamente. La libertad, si no es en términos democráticos, no se puede entender más que, como decía Ernesto Sábato en su libro Antes del fin, que libertad actualmente, como se entiende, es darle libertad a los lobos para que se coman a las ovejas, ¿no? Ese es el tipo de libertad que prevalece si no la hacemos precisamente en conjunto. Bueno, este es el primer elemento que les quiero plantear. El segundo teórico es el concepto de corrupción. Y ese, por supuesto, retomo el concepto de Mauricio Merino, que por cierto acaba de estar en una mesa anterior, y Mauricio dice que la corrupción es la captura de lo público por intereses privados. ¿Y qué es lo público? Pues lo público es lo nuestro, lo público es lo que nos pertenece. Lo público, por ejemplo, es lo que se ve, ¿no? Lo que todo el mundo podemos, lo que no está oculto, ¿no? Lo que no es secreto, lo que se ve. Lo público también es a lo que tenemos acceso, ¿no? Si se cobra, obviamente no es público. Si se cierra la puerta, no es público, ¿no? Si está abierto y cualquiera entra, es público. Bueno, todo esto que es público es capturado por intereses privados que básicamente buscan obtener más dinero o más poder. Ese es el concepto de corrupción que les quiero proponer también aquí. Y entonces, si la corrupción se trata de capturar lo público, pues podemos ver que el peor enemigo, precisamente de la recuperación de la política, ¿no?, es la corrupción. Porque la corrupción nos aleja, nos aísla, nos expulsa, nos quita estos espacios en los que podemos precisamente discutir, deliberar, decidir. Porque cuando hablamos de captura y de corrupción, no solo estamos hablando de recursos públicos, que es lo que normalmente pensamos, ¿no? Ya los políticos que se robaron los impuestos, ¿no? Estos políticos que desviaron impuestos para comprar. Por supuesto tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con otras cosas públicas, por ejemplo, las decisiones públicas. Eso también es corrupción, que los políticos, ¿no?, o los que están en el poder, cierren los espacios en los que todos tendríamos que intervenir para tomar una decisión, que se tome a oscuritas, que se tome en un salón cerrado, que se tome a las espaldas del ciudadano, ¿no?, estratégicamente. Eso también es corrupción. Otra manera de corrupción, por ejemplo, es la captura de los cargos públicos, ¿no? Esos son públicos, tendría que estar las personas con mérito y capacidad, son de todos. Bueno, se toma como un botín y entonces tenemos la lógica de los cuates y las cuotas. ¿Y eso qué hace? De nuevo, nos expulsa de la esfera pública y por tanto de la posibilidad de recuperar la política. Por eso es que la corrupción se vuelve el peor enemigo de la posibilidad de emanciparnos, de emancipar la política, de recuperar la política. Yo por lo pronto me quedo aquí para seguir la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora Anel. Y
y digamos que se nota que vamos avanzando en esta mesa porque ya tenemos bastantes categorías de discusión. La doctora nos pone sobre la mesa este par, digamos, imprescindibles en esta mesa, que sería política, como en el concepto clásico o griego que retoma Hannah Arendt y nos dice, no, la política no es fuerza, no es imposición, no es solamente el poder, sino es el ponerse de acuerdo para lograr un fin común, la negociación como tal, ¿no? No la imposición. Entonces, esa es la política que queremos recuperar, esa es la política que se pone como concepto y el concepto de corrupción. El concepto de corrupción, lo comentó el doctor Merino, la captura de lo público por intereses privados. Y justamente lo público pues es justamente lo contrario a lo que es o lo que puede ser dueño de alguien que puede ser dueño de eso público. Y público puede ser tangible o intangible. Entonces hay un sinfín de temas que pueden ser capturados por la corrupción, ¿no? El espacio público, la plaza pública, en donde puede haber la deliberación y si se le deja exclusivamente a los políticos profesionales, bueno, pues ahí hay un tema que tenemos que discutir. Pero bueno, yo lo dejaría ahí y vamos a nuestro último panelista, que es pues ni más ni menos que el auditor superior del Estado de Jalisco, quien es doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, cuenta también con estudios de doctorado en Ciencia Política por parte de The State University of New York, así como la realización de un programa postdoctoral en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá de España y la IAPAS. Se desempeñó durante más de 10 años en la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de Auditoría Superior de la Federación, en los puestos de coordinador, secretario técnico y director de evaluación. Jorge Ortiz fue consejero honorario del órgano garante de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ha sido o ha ejercido la docencia también a nivel licenciatura, maestría y doctorado en instituciones como la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como en el US Samper Centro Universitario. Jorge es instructor en diplomados de la CEPAL y de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados. Ha sido autor de diversos libros, resaltamos 3 únicamente: Panorama de la Fiscalización Superior en México 2015 y Panorama de la Fiscalización Superior en México 2016, el impacto de la fiscalización superior en la eficacia del gobierno y guía para correlacionar la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Jorge Ortiz, es tuyo el micrófono. Gracias. Bueno, en primer término, quiero agradecer al Instituto Electoral la invitación. Saludo a mis compañeros de panel, al doctor Vega, a la doctora Vázquez, a Gilberto y por supuesto a Cristian. Muchas gracias. Saludo a muchas caras conocidas aquí que me dio mucho gusto encontrármelos de nuevo. Y quiero continuar con las provocaciones y seguir la conversación en torno a los temas que se platicaron anteriormente por mis compañeros panelistas. Y la reflexión, la primera es, bueno, ¿qué tipo de política y qué tipo de corrupción? Porque al parecer estos dos nos podríamos pasar el día, la noche y la semana hablando de todo tipo de política, todo tipo de democracia, pero creo que enfocarla,
serviría mucho para el análisis y para la conversación. Creo que la política, cuando hacemos la reflexión de rescatemos la política o recuperemos la política, creo que es un contexto democrático. O sea, no puede entenderse de otra forma. El contexto democrático en el siglo XXI fue, yo creo que de las grandes ideas, bueno, del XX, de las grandes ideas que separaron en lo conceptual, conceptualmente hablando, en muchas naciones o países o estados, si eras democrático o no eras democrático. O sea, el mundo se dividía, incluso el ranking y las grandes potencias pugnaban, gastaron muchos esfuerzos, dinero, etcétera, etcétera, en dos formas de pensamiento global. Y no me entretengo a explicar matices o grises, pero básicamente era o eras democrático o no eras democrático. Era un poco el concepto. Entonces, yo creo que esta plática sí es en un entorno de la política en un contexto democrático. La segunda es qué tipo de política, qué tipo de corrupción. Y la corrupción también, pues es un tema de larga data. Yo creo que desde que hay administración pública, es más, los primeros libros de administración pública, el Arthasastra o los de Confucio, le dedicaron un capítulo a temas de cómo controlar o prevenir temas de corrupción. O sea, hemos tenido siempre las nociones en la organización pública de que la corrupción está allí, la corrupción es un factor y la corrupción debemos de tenerla presente. La primera reflexión es que la corrupción es una amenaza a la política. O sea, lo tengo clarísimo. Ese factor, no hay que irnos por las ramas, no hay que decirlo con eufemismos. La corrupción es una amenaza y es la amenaza actual de la política en un contexto democrático. La política sí es más compleja y también la corrupción. O sea, la corrupción del siglo XVI, cuando el Consejo de Indias, o la política en el siglo XVI, XVIII, XX, yo creo que estamos en contextos mucho más complejos, tanto en la política como en el fenómeno de la corrupción. Eso también hay que destacarlo y como no me quiero extender mucho, quiero centrar y enfocarme a lo que el profesor Samuel Huntington decía de la tercera ola democrática. Cuando yo estudiaba, estaba muy en boga. Sí, de hecho, había como varias mantras de, a ver, ya quien era democrático nada más era seguir avanzando y era, o estabas en transición y después pasabas a consolidación. Era un poco, y si no, tú pertenecías al otro bloque y orbitabas un poco en la Unión Soviética y tenías digamos, otro tipo de pensamiento y otro camino. Era un poco Y en ese sentido, las discusiones eran, incluso los parámetros, las mediciones, etcétera, 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 era qué factores y qué tan rápido ibas a estar en transición y cuándo pasabas en consolidación. Incluso había hasta estímulos y organizaciones, el Fondo Monetario, etcétera, 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 todo las estructuras que promovían el liberalismo o la democracia te premiaban cuando estabas o cuando empezabas a avanzar. Y teóricamente la discusión era si te podías quedar en un área gris o si se retrocedía o no, pero la tercera ola democrática era un hecho. Incluso en América Latina, el animal raro de todo era Cuba, o sea, era el que no estaba en la órbita. Y un poco para la reflexión, yo sí creo que la corrupción fue uno de los factores que incidió en que el paradigma de la consolidación democrática se desvaneciera. O sea, es un poco porque, obviamente, en todo y no me quiero extender,
en todo este discurso, en todo este pensamiento, había promesas de la democracia. O sea, todos estábamos seguros que si tú empezabas por el camino democrático y así lo promovían, ibas a tener mejores economías, ibas a tener mejores estándares de vida, ibas a tener convivencia mucho más civilizada, ibas a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los factores que impide que no se cumplan aquellas promesas democráticas es la corrupción. Y aquí un poco sigo con la conversación de la doctora Vázquez Anderson de la captura. Entendiendo como la entiende Merino y Ayón, de la captura de los puestos públicos o de la captura de los presupuestos, pues obviamente hay consecuencias de las cuales, pues si se captura un puesto político, un puesto público, pues evita los equilibrios entre poderes o políticos, los controles, los balances, los contrapesos, aquellos que desde Montesquieu en la separación de poderes los pensaba como el poder controla el poder, pero si uno de los poderosos captura al que lo va a controlar, pues el desbalance teóricamente empieza a ser un problema y sobre todo en un contexto democrático. Es cuando la corrupción, cuando la captura del poder empieza a mermar desde adentro en ese aspecto. Y con esto cierro para dejar también la conversación a mis otros compañeros. La captura de los presupuestos también influyen y inciden mucho en esta, en lo que no llegamos a las promesas democráticas de la tercera ola, y viendo o considerando que la herramienta más importante de política pública es el presupuesto. O sea, si uno habla de políticas públicas, lo primero, si no tienes presupuesto, no tienes lo demás. O sea, si no hay presupuesto, estará muy bien diseñada, estará muy bien platicada, estará muy bien consensada, no tiene uno nada. Entonces, si uno quiere ver qué tanto o las prioridades o los intereses de un Estado, nación o un gobierno, es donde se le mete el dinero público. Pero, si se captura los presupuestos, allí hay una distorsión en las, incluso, deliberaciones públicas importantes. Si en el Congreso se delibera que hay prioridades en un Estado, en una nación, en un gobierno, y paralelamente hay capturas de presupuestos, esa distorsión es amplísima, porque en los hechos hay una captura de facto que al final del día se termina decidiendo por quién capturó los presupuestos. También, obviamente, la corrupción debilita el Estado de Derecho. Yo creo que hay una triada, bueno, no me voy a meter en esa, pero yo creo que los teóricos de la democracia, el Estado de Derecho es algo sagrado. Si no tienes Estado de Derecho, no tienes los pasos subsecuentes para dar y consolidar democráticamente a un país. Y obviamente, si hay captura, la corrupción también incide en el debilitamiento del Estado de Derecho. También la corrupción merma la eficacia de la administración pública y, por lo consiguiente, creo que, y con estas ideas cierro, creo que en el siglo XX hubo dos reformas muy importantes a nivel nacional. Y hay debate aquí, pero creo que la transición o cómo empezamos a transitar democráticamente en México empieza, o podemos citarlo en el 77 con las reformas del 77 y terminarlas, bueno, yo creo que esa reforma sí fue una de las más grandes y profundas de México y nos hemos tardado y hemos ido y venido 3 pasos para adelante, 2 para atrás y hemos estado en esas. Y los institutos, y el IFE, el INE y los institutos han sido, yo creo que en órbita de reformas,
que son tan importantes esas instituciones. Y la segunda reforma para mí muy importante y de las más importantes, y aquí hago el puente entre los dos temas, es la del Sistema Nacional Anticorrupción. Quien ha estado en los congresos y ha visto reformas, yo no recuerdo reforma más profunda que la de combate a la corrupción. Se reformaron 14 artículos constitucionales. El 22, el 28, el 41, el 73, el 74, el 79, el 104, el 108, el 109, el 113, el 116, el 122 y por ahí se me escapa uno. En términos de una reforma, esa es amplísima y de alto calado. Y un poco allí el constituyente permanente tuvo sabiduría porque sí sabemos lo que implica y lo que merma el tema de corrupción en todos estos ámbitos. Por eso es una de las grandes reformas. Todavía le falta en la implementación, pero la reflexión es que sí hemos vivido, analizado, discutido mucho la reforma electoral, bueno, la política electoral, y creo que los partidos políticos le ponen mucho énfasis porque sí es la disputa del poder, y si hay algo que apasiona en la vida pública es la disputa del poder, pero la otra, la del combate a la corrupción, si no le ponemos pasión y análisis y dedicamiento, creo que vamos a estar con una democracia, digamos, incompleta. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Jorge. Bien, digamos que ya tenemos mucha carnita para nuestra última ronda de cierre y conclusiones finales. Un poco solamente apuntar algunos temas que nos comenta el señor Auditores, que no nos vayamos por las ramas. La corrupción, digamos, es la amenaza más potente contra pues la política en un contexto democrático, es decir, la política que la doctora Nel nos comentó, es decir, la política de la negociación, la política del encuentro, la política de la solución de los problemas públicos, se ve amenazada o por varias cosas, pero digamos que el elemento más potente que amenaza a la política, a esa política, es la corrupción. Y pone 3 elementos sobre la mesa que me parecen muy interesantes, que es el debilitamiento del Estado democrático, del Estado de Derecho hacia cumplir la promesa democrática que efectivamente tenía en esta ola después de la Guerra Fría de la promesa democrática, en donde se ve amenazado pues el Estado de Derecho, el debilitamiento del Estado de Derecho, la merma en la eficacia de la administración pública por justamente la corrupción, ¿no? Esos elementos hacen que exista un desencanto en la población porque pues no se ha cumplido lo que esperaba, y entonces están volteando para ver a otro lado, ¿no? En dónde están las soluciones de esos problemas que toda la población, todas las sociedades y los pueblos estaban esperanzados en que se viera mejorada sus diversas condiciones. Bueno, pues para continuar y a fin de, digamos, cerrar la discusión, cerrar la mesa, les pido por favor que cerremos en cuando mucho 5 minutos y nos den sus impresiones finales de la mesa y el tema. Empezamos por Gilberto. Muchas gracias, Cristian. Bueno, después de lo que se ha dicho, quisiera retomar otra de las preguntas detonadoras, y es ¿cómo podemos reducir la corrupción?
La corrupción está ahí, la corrupción es un cáncer, la corrupción es un flagelo, pero la corrupción también ha encontrado y buscado maneras de capturar al Estado, a los recursos, pero los gobiernos y la sociedad, la ciudadanía, ha buscado también maneras de reducir o de mitigar el problema de la corrupción. Tal vez parecería una respuesta muy simple, pero quisiera concentrar en 3 vías. 1, el Estado de Derecho efectivo, como bien lo decía el doctor Jorge Ortiz. La democracia consolidada y para combatir la corrupción, qué mejor que tener una justicia efectiva, expedita. Tal vez el corazón del sistema de rendición de cuentas es el sistema de justicia. 2, la rendición de cuentas entendida como la suma de la transparencia, la responsabilidad, la evaluación del gasto público, la gestión basada en resultados. Todas estas connotaciones de la gestión pública que tienen que ver con el tercer punto, una buena administración pública. Parece obvio, pero no lo es. Que se cumplan con los mandatos ciudadanos, que se cumpla con la eficiencia y los procesos administrativos como deben de serlo. Uno de los más importantes teóricos de la democracia es Robert Dahl. Soy también admirador de este autor y él nos hace una reflexión final en una de sus obras, y quiero citarlo y con eso termino, estimado Cristian. Robert Dahl nos dice que la democracia es un tanto incierta, pero sus posibilidades dependen también de lo que nosotros hagamos. Incluso, aunque no podamos contar con impulsos históricos benignos que la favorezcan, no somos meras víctimas de fuerzas ciegas sobre lo que no tenemos ningún control. Con una adecuada comprensión de lo que exige la democracia y la voluntad de satisfacer sus requerimientos, podemos actuar para preservar las ideas y prácticas democráticas y más aún avanzar en ellas. Estoy convencido que el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la rendición de cuentas engrandecen la democracia en el mundo, en México y por supuesto en Jalisco. Gracias. Muchas gracias, Gilberto. Bien, continuamos con el doctor Moisés Pérez Vega. Muchas gracias, Cristian. A ver, yo retomando algunas ideas aquí planteadas en la mesa, coincido con varias de ellas. Lo que dice el Contralor Jorge, una perspectiva histórica, creo que sí, coincido de que sí nos hemos dedicado muchos años, porque creo que así era necesario transitar de un país que era monopartidista, monopólico, que no había competencia, que no había libertades plenas, transitar a un esquema plural, de partidos, de mayor competencia, mayores libertades civiles, políticas. Y creo que sí, también, por un lado, hemos estado muy concentrados ahí, pero también creo que los últimos 15, 20 años, lo que se le llama el régimen de la transición, también ha discutido e implementado muchas reglas también, no solamente de acceso, sino de ejercicio del poder. Todo lo que tiene que ver con transparencia, todo lo que tiene que ver con mayores controles para que los gobernantes rindan cuentas, creo que también ha estado, digamos, ahí, aunque creo que con menor impacto y con menor efectividad. Y ahorita voy a hacer una reflexión muy constructiva con lo que se ha construido en los sistemas anticorrupción, que aquí hay funcionarios y personajes que han estado de ese lado y creo que han vivido esa experiencia, Anel, el mismo Gilberto, el auditor. Entonces, bueno, creo que sí hemos ya, digamos, creo que un poco darle la vuelta al tema electoral, a pesar de que sigue habiendo discusión en términos de representación, en términos de una mayor calidad democrática de los partidos, que creo que tampoco ha estado resuelto, pero de alguna manera se ha avanzado. Tenemos, creo yo, hoy, y aquí veo generaciones nuevas, estudiantes,
y sí vale la pena hacer un recuento de lo que hemos logrado, que creo que ha sido mucho, pero también de lo mucho que nos falta. Es decir, ver el vaso o medio lleno, medio vacío. Creo que hemos avanzado mucho y creo que es importante que las nuevas generaciones sí sepan de dónde venimos, lo que se ha alcanzado, pero repito, lo mucho que hace falta por construir. Pero hace 30 años no había elecciones libres, ni legítimas, ni competitivas. Hoy ya las tenemos, con muchos esfuerzos, con muchos recursos humanos, económicos y con una lucha de muchos sectores sociales. Creo que hoy lo tenemos. Y bueno, yo creo que hay algunas medidas. La mejor, creo, antídoto para combatir la corrupción es poner en evidencia a los corruptos. Es decir, lo que le temen los políticos es a la luz. Lo que decía la doctora Anel, el mejor antídoto, como se recrea la corrupción, es en la opacidad, en lo oscuro. Y ahí, ¿qué sería? Pues más transparencia, más exigirles a los partidos en sus diferentes responsabilidades, a los gobiernos, ejecutivo, legislativo, gobernantes, clase política en general, pues que se sientan vigilados, no solamente por parte de los ciudadanos, sino también los medios de comunicación. También tienen mucho que hacer para exhibir excesos o incumplimientos por parte de los gobernantes. Denuncia, sí, fomentar la cultura de la denuncia. El problema es que cuando esas denuncias se procesan en el sistema de justicia, como ya lo comentó Gilberto, pues no tienen el tratamiento más eficaz que uno quisiera. Pero creo que desde la parte ciudadana yo pondría la cultura de la denuncia, es decir, que tengamos el valor, el compromiso con combatir o denunciar actos corruptos en diferentes dimensiones. Y también me atrevo a sugerir alguno de los mecanismos de participación ciudadana que tenemos en Jalisco, en el instituto, que son las contralorías ciudadanas, es decir, para que ojos ciudadanos estén vigilando no solamente el uso de los recursos, que es como el más tradicional, el recurso público, sino una serie también de acciones de desempeño público de los representantes políticos. Esa figura la tenemos, pero poco se conoce y poco se utiliza, las contralorías sociales. Entonces, transparencia, denuncia ciudadana y contralorías sociales. Y por el lado de los, digamos, del diseño institucional, yo creo, y creo que pues pueden coincidir conmigo, que mientras no cambie el sistema de procuración de justicia, los dos ejes, la procuración y la impartición, pero pongo el primero, que es la procuración, que quienes investigan los delitos no tengan autonomía, creo yo que no vamos a avanzar como quisiéramos. Es decir, mientras las fiscalías, los que persiguen los delitos, sigan dependiendo del ejecutivo en turno o del presidente, creo que no vamos a tener muchos resultados. ¿Para qué? Para que haya una persecución de los delitos, investigación autónoma, imparcial, profesional. También se ha avanzado, pero creo que nos falta más para, incluso hubo una reforma a nivel federal donde se creó estas fiscalías y un nombramiento que ya no depende del Ejecutivo, pero creo que no ha sido un diseño efectivo. Yo creo que consiguiendo la autonomía, un mayor margen de autonomía de las fiscalías y por supuesto también del Poder Judicial, que son los que imparten la justicia, creo que esto podríamos tener mejores resultados. Y cierro con la reflexión de los sistemas anticorrupción. Creo que los sistemas anticorrupción son necesarios, hay que apoyarlos, hay que fortalecerlos, hay que repensarlos, pero creo que la tarea que tienen, si no se modifica el sistema que ya mencioné, el de impartición y procuración de justicia, creo que los sistemas anticorrupción no pueden hacer lo que dejan de hacer los responsables de esa tarea, que son las fiscalías, las policías investigadoras y demás, y también los jueces. Pero también vale la pena reflexionar de cómo podría fortalecerse. Creo que el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en Jalisco es muy importante porque ha puesto en la discusión pública el tema de la lucha anticorrupción, con denuncias, con todo lo que tiene que ver con designaciones públicas, pero creo que hay que darle más fuerza para que incida de mayor manera y más efectiva en la lucha anticorrupción. Yo cerraré aquí mi participación. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, doctor. A continuación, la doctora Anel Vázquez. Bueno, yo antes de hablar de las soluciones, que ya se mencionaron la mayoría y no las quiero repetir, quisiera retomar el tema de la recuperación de la política, ya mencionamos un peligro que es la corrupción, ya dijimos que la corrupción nos expulsa de la esfera pública al capturarla, ¿no? Captura lo público y por lo tanto nos expulsa de la posibilidad de hacer política. Otra cuestión que hace también la corrupción es, y que es muy importante, se mencionaron en las cifras que nos dio consejero electoral Moisés Pérez, de la desafección, ¿no?, que la gente tiene de lo político, ¿no? Por eso no participa, y eso es súper también riesgoso porque implica ya no la alienación y la expulsión, sino la autoalienación. Si tú le preguntas a la gente qué piensa de la política, la mayoría de la gente lo asocia con algo corrupto, con algo sucio, con algo, ¿no? No te acerques a la política porque te chupó el diablo, básicamente, ¿no? Entonces es como que quieren alejarse de la política en lugar de participar, y eso también es consecuencia de la corrupción. Y digamos, no es de gratis. Si la política se ha llevado ese mote de sucio, oscuro, de lodo, ¿no? Incluso hay un concepto, ahí de política bastante grosero, pero que básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Que es la política es saber caminar sobre, ya saben qué, desechos, sin hacerle gestos. A eso se refiere. La mayoría de la gente es lo que piensa de política. Entonces, ese es otra consecuencia de la corrupción para alejarnos de la política, y esa es una autoalienación. Y finalmente, el otro, que no es mío, ese es de Habermas, por cierto, otro que aquí faltó, ¿no? Faltó mi gurú, por favor, en la próxima. Habermas lo que dice es que la política se ha reducido a un sistema en el que solamente conviven, resuelven y deciden los políticos. Es autorreferenciado, sí, tomando a Luhmann y la idea de los sistemas, que solo existe por y para el poder, y esa reducción puede ser expresada en términos de lenguaje, de distorsión del lenguaje, y lo que dice, para hacerlo más sencillo, que los asuntos públicos son presentados como si fueran técnicos, es decir, como que se fuera un asunto que los políticos tuvieran que decidir porque los ciudadanos no sabemos. Les voy a dar un ejemplo. Imaginen el asunto que se dio con los ataques terroristas, ¿se acuerdan? En Nueva York en el 2011, fue muy discutido. Los políticos preguntaban al presidente, al Congreso, a la población si creían que debían ir a la guerra o no, porque dependía de si Irak o no tenía armas de destrucción química, por el estilo, ¿no? Biológicas. Y entonces, obviamente, la gente se asusta con esa pregunta y dice, pues no tengo ni la menor idea. Yo no sé si en términos de estrategia militar sea lo adecuado invadir Irak o no. Yo no sé si efectivamente hay armas o no biológicas. Pero si se cambia la pregunta, y es así como se distorsiona el lenguaje. Los políticos, si es que preguntan o si es que discuten de temas públicos, se presentan como si fuera algo que solo los políticos pueden y deben decidir. Y entonces los ciudadanos solitos se alejan porque dicen, no tengo ni la menor idea. El asunto de la presa Arcediano o el asunto del aeropuerto, igual. Pues sí, no sé, no tengo la menor idea si técnicamente es a lo mejor, si sea lo más barato o lo más caro. Pero a ver, si se discute en términos públicos, por ejemplo, ¿estás de acuerdo en que tus hijos vayan a pelear a la guerra? ¿Estás de acuerdo en que el presupuesto que estaba destinado para salud pública se vaya a comprar armamento? Eso sí es un asunto público y claro que podemos decidir. ¿Estás de acuerdo que se inviertan los recursos en el agua en lugar de… en fin, el problema es que se presentan también, esa es otra una manera de alejarnos de la política, de reducir la política, de hacer la política menos, para menos personas, es traduciendo asuntos que tendrían que ser públicos como si fueran técnicos, como si fueran políticos, ¿no? Y por último, ya nada más para no dejar de lado el asunto de la solución, las propuestas de solución, pues yo solo diría lo que siempre repite el doctor Mauricio Merino, no solo porque es mi jefe, sino porque efectivamente me convenció respecto es que para combatir la corrupción, y eso tiene mucho que ver con cómo se entiende en el público y por eso tenemos que acabar con esa percepción, que combatir la corrupción significa meter a los políticos a la cárcel,
Por supuesto que sí tienen que estar en la cárcel, pero con eso no acabas con la corrupción. La corrupción puede estar, las cárceles pueden estar llenas de corruptos y corruptas y la corrupción va a seguir existiendo, porque de lo que se trata es de combatir las causas de la corrupción. Dice Merino que la corrupción son esos peces gordos que salen de las aguas sucias. Entonces van a seguir saliendo peces gordos, lo que se trata es de acabar con las aguas sucias. Entonces, hablando de soluciones, vamos atacando las causas. Las causas son la captura de lo público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anel. A continuación, Jorge. Gracias. Quiero seguir o continuar con la conversación sobre los temas, sobre todo, bueno, en general, pero lo que comentó el doctor Pérez Vega. ¿Le maté el nombre? No, es Moisés Pérez Vega, sí. Creo que es importante seguir pensando y repensando, implementando y modificando las reformas político-electorales. O sea, yo creo que hay que seguirlo, pero creo que hay que traerlas al presente. O sea, lo que se hizo con los plurinominales y lo que se hizo en aquellos, o sea, el pensamiento de incorporar a la disidencia o a los grupos que estaban fuera, yo creo que fue atinado en su momento, pero yo creo que la discusión es otra ahorita. Y también, para seguir con la conversación de lo que dice la doctora Vázquez, a ver, un ejemplo, ahorita estaba pensando, un ejemplo de captura. ¿Dónde empieza la captura? Y voy a traer un momento muy actual, muy pertinente, que es el inicio de las campañas políticas. Y en un ejemplo hipotético, muy real, es que si una campaña política de un diputado federal local a uno le cuesta o le tiene que meter 5 o 7 millones de pesos y después tu sueldo como diputado son 4 o 4.5, a ver, Es negocio. debe de haber, o sea, nos falta algo en la ecuación. Entonces, en ese sentido, el repensar y pensar en estas variables entre la política y la corrupción es entrarle a ese tipo de, no sé cómo llamarlo, pero de espacios y de conectores, eslabones, de las cuales sí está muy presente las reformas políticas electorales y de corrupción, pero ¿cómo evitamos que o las campañas dejan de costar tanto o bueno, debemos de discutir y pensar y repensar en ese tipo de cosas, y es un ejemplo de muchísimos de captura, o sea, no estoy diciendo, ese es por un lado de las élites, porque en las élites vemos casos a nivel internacional, el caso que llevó a muchos políticos de primer nivel a nivel Latinoamérica, se repite y se repite, el de la empresa petrolera. Y son, yo creo que en las élites hay una lógica de captura, pero también en el día a día, en el ciudadano a pie también hay otro tipo de lógicas que también debemos de incentivar y debemos de inhibir y pensar el cómo. Entonces, esos dos mundos que son, los reduzco o son reduccionistas, pero sí los debemos de pensar, la política y corrupción del día a día y la gran corrupción o la de élites políticas. Y con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Ortiz. Bueno, hay un espacio, hay un momento, todavía no es tan tarde, para ver si podemos interactuar con el público. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario que quiera realizarle a los panelistas, críticas, quejas. ¿Alguien que se anime? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, listo. Pues
brevemente, antes de agradecer a mis colegas de mesa, quisiera puntualizar, digamos, los ensayos que proponen algunos puntos muy finos de cómo atemperar este tema de la corrupción ante la merma de la política, que el doctor Pérez Vega decía, pues más transparencia, denuncias ciudadanas, contralorías sociales, fortalecer el Estado de Derecho, que eso es transversal, porque también el maestro Gilberto Tinajero lo comentó, fortalecer los sistemas anticorrupción, y ahí junto con el doctor Jorge Ortiz, en donde decía básicamente cómo enlazar, pero que ese es el quid del asunto, cómo enlazar las futuras reformas político-electorales con las reformas de los sistemas anticorrupción. Y cierro con lo que comentó la doctora Anel, que me parece importantísimo, que es no permitir que los políticos profesionales se apropien del espacio público, digamos, con los temas técnicos, o que se tecnifique mucho el lenguaje de los temas que al fin y al cabo son públicos y que afectan a la sociedad. Entonces, digamos que es un poco decodificar ese lenguaje técnico para que todas y todos podamos participar en el espacio público, que finalmente eso, todos y todas coinciden en que uno de los antídotos para, digamos, atacar la corrupción y fortalecer la política es participar y estar ocupando el espacio público. Entonces, no me resta más que agradecerles a todas y a todas. Gilberto, Jorge, Anel, Moisés, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por estar hasta aquí. Éxito, buen sábado y buen fin de semana. Mañana nos vemos, mañana cerramos y va a estar muy interesante. Viene Lorenzo Córdoba.